Bendiciones, shalom, shalom. En este día maravilloso, tercer día de la fiesta de Sukkot, nosotros estamos estudiando del patriarca Jacob, varón hijo de Isaac. Él representa la sefirá de Tiferet, que podemos ver acerca de la belleza, acerca de equilibrio. Y en esta hora nosotros queremos concentrarnos en algunos aspectos de su vida y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Desde su nacimiento podemos ver que está muy notorio la intervención divina. Se dice después que ora Isaac por su esposa, hace tefila por su esposa, ella queda embarazada, de los cuales hay un embarazo de 2 niños. Y se sabe por la ciencia que cuando son gemelos, las personas son iguales, características físicas, sobre todo. Pero en este caso vemos a 2 hermanos que nacen de diferentes características, ¿verdad? Uno es velludo, pelirrojo, y el otro no. El otro es lo contrario. Uno es agresivo, movido, violento, y el otro es pasivo, es de casa, de hogar, ¿verdad? Entonces vemos que no solamente hay características físicas, sino también personales, hay características diferentes de comportamiento. Y vemos desde el vientre de la madre de Ribka, vemos que había una lucha, y esa lucha le llevó a tristeza a la madre, a Ribka. Y dice la tradición que cuando ella pasaba por lugares donde eran tiendas que estudiaban la Torá, porque hay que tener entendido que en aquellos tiempos existía la escuela de Shem y de Eber, y ellos habían dejado a alumnos y así iban pues extendiéndose la enseñanza divina, porque en ese tiempo, antes que vengan los mandamientos, las tablas a Moisés, habían principios divinos que se regía los hombres. No estaba desprovisto de mandamientos. Por eso que nosotros podemos observar que Abraham cumplió mandamientos, ordenanzas y estatutos del Eterno. Y es que en ese tiempo operaba las enseñanzas de la Torá. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando la madre pasaba embarazada, pasaba por cierto lugar donde estaban enseñando y aprendiendo principios divinos, pues es allí donde el bebé del vientre saltaba y se dice que era Jacob. Y cuando pasaba por lugares donde había idolatría, era el otro que se movía. Ese es un comentario de la tradición y nosotros podemos encontrarlo en cierta literatura, ¿verdad? El tema no va por allí hoy, pero solamente quería mencionarlo, que había un mundo dentro de ese vientre, había un forcejeo y ella se preocupaba. Dice que la madre se preocupaba de ver todo este mover, de saber que pensaba que tenía un hijo, no sabía que eran 2 bebés,
Y ella decía, pues, este bebé salta, se alegra cuando enseñan palabra del Eterno y después siente alegría, moverse, pataleos cuando paso por los lugares de idolatría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hijo que voy a tener va a ser un hipócrita, porque le va a gustar las cosas de Dios, pero también las cosas de afuera. Entonces, eso es un lenguaje claro de la cual uno parafrasea para entender lo que la tradición trata de decirnos. Y es por eso que ella acude a, a consultar al Eterno, a hombres de conexión, ¿no? Había movimiento profético, había gente conectada con Dios. Entonces ella acude y consulta al Eterno. Y le dice el Señor, ahí tú tienes dos naciones en tu vientre. Y una de las cosas le dice que el menor, pues él será mayor. O sea, el mayor va a servir al menor. Entonces ella ya comienza a tener en cierta parte paz. ¿Por qué? Porque ya le dicen que son dos bebés, que son dos personas, pero que también va a haber un trabajo que hacer, un camino que le espera a ella como madre. Entonces ella guarda en su corazón ese mensaje que el mayor serviría al menor. Entonces, a nivel terrenal, físico, pues Jacob iba a ser el menor. Pero ya hablemos de los asuntos espirituales, hablemos ya de asuntos de eternidad. Allí ya estaba establecido que Jacob sería la persona elegida por Dios para llevar a cumplir las promesas que venía diciendo desde Abraham. Estamos hablando de las 12 tribus. El favorecido no fue Abraham de tener 12 hijos, tampoco Isaac. Hay una teoría que se dice con respecto a ellos, pero que en ninguno de los dos se cumple, pero sí en Jacob. Cuando hablamos de mística, la mística nos menciona algo sencillo, que él viene a ser el equilibrio de ambos. Hablamos de Gesed, que es Abraham, y hablamos de Isaac, que es Geburá. Entre los dos, el que está en medio, en equilibrio entre las dos partes, viene a ser Tiferet, que es representado por Jacob, que es belleza, es equilibrio y es también verdad. Belleza por su corazón apacible cuando era muchacho. Y no es cierto que cuando uno muchas veces ha escuchado en la traducción, y justamente tengo hoy una Biblia de estudio, teología cristiana, puedo encontrar ciertos conceptos que se le aluden a Jacob como por ejemplo un suplantador, usurpador, un engañador, dice acá. En el mundo físico, y esta interpretación lo ve así, pero a nivel Sot hay un diseño en la eternidad y que él tenía que ser la persona indicada. Cuando lleguemos a la parashá Toldot, Toldot es generaciones, se puede explicar inclusive a nivel ciencia qué ocurre cuando se va a fecundar el óvulo en los gemelos y en los mellizos. Y vamos a ver la diferencia y vamos a entender un poco más. Pero volviendo al tema, lo que sucede aquí
es que había en el plano espiritual ya había una determinación. Entonces, Jacob no significa esa palabra. Jacob viene de Ekeb. Ekeb es calcañar, es talón. Entonces, estamos hablando que el nombre que él recibe tiene posición baja, posición baja. Talón en la parte más inferior de la persona. Si nosotros vamos a estudiar la parte donde Jacob pelea con Ish, varón, en Peniel, dice que es cambiado su nombre, Israel, ¿no es cierto? Y esa palabra Israel tiene varias raíces. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es Yazar, que viene de Yazar, viene de recto. Ahora, también Israel viene de la raíz que tiene que ver con Rosh, que es cabeza. Entonces, cuando nosotros vemos su significado primario es, bueno, talón, ekep, estamos hablando de posición, o sea, la parte inferior. Pero cuando se le cambia el nombre, él ahora viene a tener esa raíz a un estado superior y es Rosh, cabeza. Por eso le digo que Israel tiene varias raíces, su palabra tiene muchos significados, como en el caso que estaba comentando, Yazar, que también es recto. Ahora hablemos de esa posición espiritual que es cabeza. Entonces a veces lo más fácil era traducirlo como un usurpador. Y también se dice que es usurpador porque a su hermano le robó la primogenitura, se dice. Pero cuando nosotros estudiamos más adentro el Sot, de aquel momento que estaba pues haciendo esa negociación de la compra de primogenitura a su hermano Esaú, también hay una explicación a eso. Y hay que recordar que esos días había sucedido algo triste. Y era que había muerto Abraham. ¿Qué quiere decir? Que sí, cuando los muchachos tenían 15 años, Abraham muere. O sea que Abraham vio a sus nietos. ¿La Biblia lo dice? No lo dice, pero por el cálculo del nombre de los años que vive Abraham, él pudo morir cuando los niños tenían 15 años. Ahí haga el conteo. Entonces, ¿qué nos dice la tradición? Que cuando hay duelo, la costumbre es comer guisos. Y estaba haciendo Jacob esta comida. Y dice que viene su hermano cansado. Esab, dame de comer, le dice. Dame de comer. Y también nos comenta la tradición que él venía cansado no porque estaba haciendo trabajos rudos en el campo. Nos dice que él había venido de aniquilar a Nimrod, aquel que le había robado un objeto muy importante a los ascendientes de Abraham, de Shem. Había robado un objeto muy importante y Nimrod lo había poseído. Era su manto. Y se dice que pues este muchacho lo había anulado y le había arranchado esa capa. Y él venía cansado por eso. Entonces ahí surge una pregunta, ¿cómo es posible que este muchacho esté haciendo esas cosas cuando estaban en duelo? Y las cosas que podemos ir, hilando con estos hechos y acontecimientos, nos pueden dar un panorama pues aún más amplio, ¿verdad? Entonces, cuando llega ese momento de hacer esa negociación, no ves que
Jacob quería aprovecharse de la situación, del momento vivido. No es que Jacob era un mentiroso, sino que él sabía cómo era su hermano, sabía las maniobras, su comportamiento, sabía que no era un muchacho quieto. Él andaba de un territorio a otro territorio, metiéndose en lugares que no debería. Entonces, ¿qué nos dice, pues, una interpretación sabia? Es que Jacob quiso evitar que el Eterno traiga duros castigos, juicios a su hermano. Porque como primogénito Esaú, como hijo mayor, él tenía que presentarse a ofrecer las ofrendas, ¿no es cierto?, al Señor, y sobre todo cuando el padre falte. Entonces este muchacho tendría que ofrendar, y así como él se encontraba en su condición espiritual, él no lo iba a lograr, no lo iba a hacer bien. Y es ahí donde entra a tallar Jacob. Mi hermano no puede ni podría presentarse en la condición que él se encuentra. Podría arruinar la ofrenda, enfurecer al Eterno. Entonces, él trata de ayudarlo haciendo que deje ese título que tenía aquí en la tierra de primogénito. Es como hacerle un favor a alguien. Es como cuando nosotros vemos a alguien que está mintiendo, está haciendo algo mal y tú tienes las pruebas que es una persona muy mentirosa, pero sin embargo, como no le quieres hacer quedar mal en público, tú haces silencio, lo estás ayudando. Ves que esa persona insiste en su necedad, pero tú esperas que no haya gente, que no haya público. Estás evitando que esa persona sea avergonzada, pase el peor momento de su vida, ¿no? Hay parámetros que uno puede usar. ¿Para qué? Para que puedas corregir. Y así hay muchos eventos en la vida que se nos pueden presentar, de los cuales pareciera que fuera una actitud mala, pero es sinónimo de ayuda. Y eso es lo que estaba pasando. Así que nuestro ojo natural dice, es un suplantador, es un mentiroso, engañó a su padre. Y es que no es que fue él, Jacob, aprovechador en cuanto a su padre tampoco. Porque cuando nosotros vemos, porque cuando hablamos de Jacob, hablamos de equilibrio, hablamos de ciertos dones, belleza en su forma de actuar. ¿Por qué a su padre él tuvo que vestirse y disfrazarse de esa manera para recibir la bendición? Y esto lo hizo en conjunto con su madre. O sea, su madre era la autora intelectual de todo esto. Y es que sucede que dice que Isaac amaba tanto a su hijo Esab. Lo amaba tanto que lo prefería a él y quería bendecirlo a él. Y dice la Torá que Esab lo había ganado con sus palabras. En otra versión dice, lo amaba porque Esab también lo había ganado con su boca. O sea, en la interpretación hebrea, esto significa que una persona se gana el amor de alguien porque es muy palabrero. Eso es lo que había pasado. Entonces su familia se dio cuenta de esto, pero que en el fondo Esab lo que hacía era burlarse de su padre. Tenía muy hábil un desequilibrio total en Hot, o sea, la comunicación. Usted puede buscar en la palabra que él amaba y lo había ganado con las palabras.
Y si nosotros eso vemos hoy en día, no es ajeno a lo que pasamos hoy. Hay personas que tienen el cariño, la gracia de alguien, porque a veces aplicaron con astucia aplicaron cómo llegar a la persona con palabras, con dichos, con expresiones. Y es así que cuando vieron ellos todo esto, pues se nota que lo que quisieron hacer Rebeca con Jacob era ayudar. Entonces, hasta ahí podemos ir un poco entendiendo más, algo más de lo que ya conocíamos, ¿no? Ahora, si vemos más actitudes de Jacob, más acciones, encontramos más características favorables. Con esto no estoy diciendo que él fue un hombre perfecto, sino que tratamos de sacar la belleza de las cosas que hemos visto mal, que él tiene que pagar las consecuencias de esas acciones que pues se veía que no era correcto, ¿no es cierto?, de que él pueda tomar el lugar de su hermano, comprar la primogenitura. Tenía que pasar su ticún, tenía que corregirlo, porque aquí en el plano terrenal, aquí nosotros tenemos que rectificar acciones que hacemos aquí, aunque en el mundo espiritual, aunque en la eternidad nos llamen varón esforzado y valiente, aunque en la eternidad nos llamen hijo del Altísimo, nos llamen profeta, nos llamen con ciertos títulos, nos llamen como hijo, pero aquí, en el paso de nuestra vida en la tierra, hay reglas, hay cosas que corregir y pues esas las tenemos que hacer. Y Jacob tuvo correcciones en su vida, pero también se encontró con situaciones muy nefastas y una de ellas es con el hombre llamado Labán. Labán se dice que era un brujo poderoso, muy potente. Era un hombre que manejaba el mundo astral, hechicero, un hombre de alma muy baja. Entonces, se dice que él atrapaba a la gente con su astrología y los encerraba energéticamente para que le sirvieran y la gente pues de por vida sean sus esclavos, sus sirvientes y que él siempre sea enriquecido. Eso era su forma de trabajar, sus artimañas. Y eso siempre ha prosperado, apenas hacía eso con alguien lo lograba. Pero cuando llegó Jacob a su casa, a su familia, fue un problema para él. Tal es así que Jacob era bendecido para sí mismo y él no lo toleraba. Siempre estaba buscando la sin razón para que Jacob saliera perdiendo. Entonces, y lo vence. Jacob vence esta situación. Por eso que en el momento que está Jacob peleando en aquel Peniel, en aquel lugar, con Ish, con el varón. ¿Por qué digo varón, Ish? Porque acá también hay una cierta interpretación. Hay muchas interpretaciones respecto a esta lucha, a esta pelea. Hay muchas. Y todas de verdad son admirables. Nos hacen pensar, nos hacen escudriñar aún más, buscar el sentido.
Y una de ellas se dice que ese ser es un enviado de Dios, o sea, es un malaj, pero con, con un, un perfil de hombre, porque no se pueden manifestar los ángeles, seres espirituales, de forma física. No se pueden. Porque si se revelaran en su originalidad, sería devastador. Algunos sabios han dicho que los malaj miden más de 12 millones de kilómetros. Otros dicen un poco menos, pero que no podrían revelarse así ellos midan 10 kilómetros, así sean muy gigantes. No podrían. Si usted ve a un gigante de 5 metros, se espanta. Entonces ellos se revelan con un perfil Catán, que es pequeño. No podría según su esencia. Entonces, se dicen los sabios, esta es otra interpretación que se da. Y allí, en esa lucha hay un comentario que le dice cuando lo vence, le dice, has vencido a los hombres, le dice. Y esto hace alusión a que, había vencido a Labán, aquel opresor, aquel que lo había explotado tantos años. A ese se refiere cuando dice has vencido a los hombres. O sea, se acabó su prueba, ya no hay nadie quien te persiga. ¿Por qué lo venían? Pues para hacerle daño y inclusive también hace alusión a la pelea que le venía posterior con respecto a su hermano Esab que lo buscaba matar. Entonces ya le estaba profetizando pues que había vencido a todos aquellos humanos. Entonces era una victoria completa de principio a fin. Entonces miren, vemos que él no se da por vencido. Habla de una persona determinada, una persona valiente. Aquel ser dice que le da un golpe en el muslo y le descoyunta la cadera. Entonces, aquí hay que aclarar algo porque muchas veces escuchamos y repetimos lo que dicen, pero se ha replicado que cuando sucede este incidente, él queda cojo y por lo tanto así lo hacen ver, así se predica, así se enseña. Y es que la palabra también encontramos que dice que él llegó sano y salvo a su destino. O sea, no es que la cojera le duró toda la vida, sino que fue temporal y que él se recupera de eso y llega sano y salvo a su destino después de esa lucha que tiene. Eso es para aclarar. Entonces, mire, vemos ciertas cualidades en este varón y hemos aclarado ciertas cosas que se han malinterpretado. Que todos los humanos tenemos defectos, sí, pero todos estamos para rectificar. Nos pueden señalar por las cosas que hemos cometido, que hemos hecho, pero tenemos derecho a rectificar. Pero sobre todas esas cosas, el cielo nos evalúa nuestro corazón, la intención del corazón. Y lo que el cielo busca es que se cumpla lo que está escrito de ti.
que tú eres cabeza y no cola. El cielo dijo, a ti te servirán, que tú serás hijo de Dios y que te servirán, que muchos se inclinarán delante de ti. No habrá poder de las tinieblas que te pueda intimidar. ¿Cuándo se logra toda esta bendición en la vida de Jacob? Veamos que cada cosa que lo hace, a pesar que no fue fácil huir de casa, de dejar a su madre, a su padre, de no estar junto a él, las cosas que él pasó en el camino, en el trayecto, pero logró aprender y no volvió nunca más a ser la misma persona. Así como él se fue, él volvió en poder, él volvió en otro nivel, en otro estatus espiritual. Eso es lo que busca enseñarnos su vida, de que podemos mostrar belleza en medio de la dificultad y podemos crecer, lograr crecer en nuestro camino. La gente te puede señalar, tú has sido así, he sido así. Y tienes oportunidad a cambios y no volverás a hacer lo mismo. Me despido con un abrazo y un fuerte abrazo, y que el Eterno les siga bendiciendo y que estos días sea de mucha bendición bajo la fiesta del Eterno, Sukkot. Shalom, shalom.